Bienvenidos a la fauna de mi casa. Este podcast es traído a ustedes por el Teatro Villamayor de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, para señalar puntos de encuentro entre arte y ciencia. Es realizado a propósito de la exposición de ilustración científica Fauna Bogotana Ilustrada, del artista Verónica Martínez. Está disponible en el lobby del Teatro Villamayor desde el 16 de noviembre de 2020 con un aforo máximo de 3 personas simultáneamente. Gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos a La Fauna de mi Casa, este programa de radio que hacemos desde el Teatro Villamayor y grabamos aquí en la emisora La Nuestra, en la localidad de Antonio Nariño. Este programa lo hacemos para celebrar ese punto de encuentro entre arte y ciencia, un punto que encuentra muy bien la artista Verónica Martínez, nuestra invitada permanente aquí en el programa, y a propósito de quién hacemos este programa, acerca de su exposición Fauna Bogotana Ilustrada, que es una exposición lindísima que está en este momento en el Teatro Villamayor y estará hasta diciembre, con un montón de aves, especies, libélulas, animales de todo tipo que se encuentran en la ciudad. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, María, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar de las maravillas del aire. Sí, que nos da vida, nos hace respirar, nos da las capacidades, pero al mismo tiempo tenemos muchas responsabilidades con él y hoy las vamos a conocer. Exacto. Así que, bueno, vamos a hablar de las maravillas del aire, entendiéndolo como las aves, que son unas maravillas que están en el aire buena parte de su tiempo, y también de la calidad del aire, ¿no? La importancia de tener un ambiente limpio. La calidad del aire en las ciudades es un tema que en este momento está en el debate público, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer para mejorarlo. Entonces, hoy tenemos dos invitados muy importantes. Estamos con Lina Rojas, quien es diseñadora industrial, pero ha decidido hacer todo un trabajo muy interesante escultórico con aves de Colombia. Ella también interpreta estas aves, así como lo hace Verónica, pero en 3D. ¿Cómo estás, Lina? Les agradezco mucho, pues obviamente a el Teatro Villamayor, a la parte de la alcaldía, y pues obviamente a ti, Marion, por este tiempo que vamos a estar compartiendo y pues por poder abrir, digamos, a ustedes el conocimiento que he podido tener en este tiempo que he venido caminando con las aves. Sí, lindísimo, lindísimo trabajo, y efectivamente te invitamos hoy porque logras representar la naturaleza también en minucioso detalle, como lo hace Verónica en sus ilustraciones. Con este tipo de esculturas en papel, representas diferentes tipos de aves de una manera maravillosa. Son aves táctiles, que uno las puede coger y demás, y son preciosas. La representación es muy bonita. Entonces, bueno, coméntanos un poco acerca de esto. Sí, pues realmente de dónde nace todo esto, pues yo soy diseñadora industrial, entonces pues allí obviamente tenemos todo el énfasis de mirar algo pues obviamente en 3 dimensiones. También pues se suma el hecho de que siempre me ha interesado muchísimo el tema de productos verdes, es decir, no solamente hacer un producto a nivel industrial para beneficio únicamente económico, sino que esto realmente pueda generar algún impacto de alguna manera positivo, tanto para el usuario como para el contexto. Entonces, pues obviamente en este tema de las aves, mezclado con el material que es el papel, y en este contexto que todo es tan rápido y que todo es tan plástico, pues, y que obviamente el nivel de contaminación cada vez se aumenta más, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel global, pues vi de una manera como muy compaginada utilizar estos dos ambientes, esferas, elementos.
Así es. Junto con eso, pues se suma el hecho de turismo, porque resulta que a nivel personal, en mi familia teníamos un hotel en el Tolima, y pues obviamente la alcaldía y la Cámara de Comercio comenzaron a hacer muchísima fuerza en los talleres de aviturismo y turismo de naturaleza. Eso fue más o menos hace como unos 4 o 5 años. En ese momento estaba como muy nuevo el tema. Yo realmente nunca había escuchado sobre esto, y pues ellos todo el tiempo iban al hotel para saber si nosotros teníamos algún programa especial o si nos queríamos vincular a alguna de las actividades. Eh, y aparte de eso, pues digamos que comenzamos a indagar cómo era el tema, no solamente en el Tolima, pues porque nosotros no residimos allá, sino más bien como en las ciudades principales. Y ahí fue cuando desde Bogotá intenté buscar bastante, no me fue muy fácil en ese momento, pero encontré que en el jardín botánico hacían unas salidas, y pues obviamente todo esto era con ayuda de la agua. Yo no conocía nada del tema, eh, y pues como que todo se unió para que en un momento yo pudiera asistir a una salida y conociera como todo este nuevo mundo que me llamó muchísimo la atención. Aparte de eso, junto con mi hermana, que hemos desarrollado bastantes proyectos, ella por cuestión personal eh, hizo un taller como tal, presencial, en una universidad, de toda la parte de desarrollo de Papercraft. Eso pues digamos que abrió también la puerta para conocer un poco más sobre la técnica. Entonces ya sumando todo esto, pues se dio el tema del concurso. Esto, acá traje el afiche, Sí, que fue con el que todo empezó, y lindo. fue el diseño de este afiche para el 8º Congreso de Aviturismo, que se dio en Manizales a través de Cotelco Caldas. Me encanta ese Y afiche. pues obviamente, dime. Está divino. Entonces resulta que la historia acá fue que nosotros pues decían ahí que se podía participar ilustrando con fotografía o con otras técnicas. Y pues nosotras fotografías de aves, lejos del tema, porque realmente se requiere bastante desarrollo en el tema de la fotografía y conocer bastantes aves y tener ya un banco de imágenes para poder participar, pues porque la competencia es muy grande. Claro. A nivel de ilustración también, es decir, vimos los trabajos de los afiches de los años anteriores y muy buenos. Entonces decíamos, para ilustrar, es decir, no, muy difícil. Entonces dijimos, pues hagamos algo que pues no importa, por participar, ¿sí? Entonces simplemente cogimos el listado que ellos enviaron, eran bastantes aves de la región, pero dijimos, pues hagamos las más coloridas o que tengan diferentes colores. Y ese fue todo nuestro criterio, y comenzamos a desarrollar las aves, y simplemente pues hicimos toda la composición, le tomamos la imagen, lo enviamos, y cuando ya nos contactaron nos preguntaron que si eso era en 3D o si eso era solamente volumétrico hacia un lado, y cuando les comentamos que realmente era el ave como tal, que se podía coger, eh, pues obviamente les llamó mucho la atención porque esta técnica no la habían visto antes. Y de ahí comenzó todo, porque realmente para poder hacer el desarrollo de las aves, pues entonces tuvimos que meternos un poco en el tema de cómo es la forma del cuerpo, los diferentes tipos que hay, y el tema de las plumas, cómo se pueden desarrollar, unas que eran más brillantes que otras, cómo hacer un ala pero en posición de vuelo, otra un ala en posición perchada, el tema Claro, también de las patas, claro. cómo anclar las patas a una rama. Es todo un proceso de aprendizaje, me imagino. Sí, muy chévere, muy chévere. Y ahí Y es, obviamente también vimos la importancia de la fotografía, porque pues nosotros estando acá en Bogotá, ni modo de irnos hasta allá a conocer las aves. Entonces buscamos muchos bancos de fotografía, de todo tipo, de lo más general hasta lo más detallado,
y de ahí obviamente le hallé el valor tan grande de poder hacer todo ese tipo de registros. No Claro. es solamente el gusto de tomar una foto, ¿sí? Y de apreciar la belleza del ave, sino que eso realmente colabora para hacer ya investigaciones mucho más profundas y en diferentes momentos. Y pues junto con el ave también venía el ambiente, porque no las podíamos poner solas, sino que tocaba ponerla como en un contexto, y ahí también nos comenzamos a meter con el tema de las ambientaciones y hacer los dioramas, que era más o menos como recrear de alguna manera que el ave estaba en algún lugar, En su eh, hábitat. en su hábitat, sí, Claro, pues no. obviamente entonces... Y es que es todo un trabajo de investigación para poder lograr ese nivel de detalle. Nos lo ha comentado aquí nuestra invitada permanente del programa, Vero Martínez, que es la artista que nos convoca, que nos inspiró para hacer todo esto, con sus ilustraciones maravillosas que podemos ver en el teatro y que, bueno, que está aquí con nosotros también. El día de hoy Lina fue la protagonista. Nosotras nos conocimos por la Asociación Bogotana, tal vez, fue por eso que nos conocimos. No recuerdo muy Eh, bien, yo pero te digamos que hay un conocí, encuentro no, muy yo te interesante. conocí en la Javeriana en una charla que dio Juan Carlos sobre las aves del virrey. Ah, vale. Entonces, pues ahí fue cuando nos conocimos y pues encontramos que tenemos algo en común que es el arte, que es la ilustración, pero pues desde dos técnicas completamente diferentes, pero muy importantes y muy necesarias para las dos. Entonces, en mi caso, desde la acuarela, la pintura y Lina desde ya la creación con papel, que eso también pues es todo un proceso bastante particular y bastante interesante, que ambas tenemos la fortuna de admirar mucho el trabajo de la otra. Claro, ¿no? Y es que me imagino que las dos eh, que hacen este trabajo desde el gusto, ¿no? Desde el gusto por la naturaleza y la curiosidad de interpretar todas estas especies, pues sí que se apoyan mucho en la fotografía, en el trabajo de los biólogos, los ecólogos, los expertos, Ujú. ¿no? Los ornitólogos, expertos en todos estos temas y también, pues, en personas expertas porque han estado toda una vida trabajando en espacios donde estas especies se encuentran, en espacios donde se pueden avistar y donde se pueden disfrutar, ¿no? Que es nuestro invitado de hoy también, Daniel Bernal, quien pertenece en este momento a Humedales Bogotá, pero es ingeniero y bueno, tiene todo un trabajo acerca de la calidad del aire en la ciudad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, gracias por la invitación. Muy contento de estar en este espacio, en la emisora y pues dispuesto a compartir lo poco que conozco del tema. Lo poco que conoce, dice él. ¿Qué tal, ah? No conoce nada. Yo tengo entendido que Daniel es todo un intrépido de estos temas que tienen que ver con humedales y con los ecosistemas y con, eh, digámoslo así, Esa, establecer las condiciones necesarias para que los animalitos estén bien, para que todas las especies estén bien, ¿no es así? Sí, digamos que yo realmente conozco, pero más desde el punto de vista ciudadano y activista, porque pues digamos la parte académica muy poco, pues porque no es lógico, no estudié el tema, pero sí le dediqué mucho tiempo, como del 2010 al 2015, mucho tiempo le dediqué al tema de los humedales, de las aves, de la defensa de los espacios de humedal y pues eso me dio como una oportunidad pues de aprender mucho del tema, pero como les digo, desde los ciudadanos y desde lo que puede un ciudadano común y corriente que no conoce mucho o que no conoce nada, mejor dicho, cuando uno empieza pues no conoce nada del tema y aprender poco a poco e ir aprendiendo las dinámicas de los humedales, de un tema tan complejo como los humedales, pero pues ahí se hicieron algunas cosas interesantes también como conocer el trabajo
de Verónica y que hay muchas cosas en humedales, ¿no? Pero digamos, Sí. esa parte artística no es tan, o sea, como pasar de lo que uno ve a lo artístico no es muy común. Es que la Fundación Humedales Bogotá es un espacio en donde, bueno, se conoce acerca de todos los humedales de la ciudad. Sí. Tienen una página web, humedalesbogotá.com, en donde se puede encontrar un montón de información acerca de cada uno de ellos, ¿no? Tienen como todo un tema de programas de siembra para uno ir y sembrar su arbolito. Tienen todas las noticias acerca de las aves que reaparecen por ahí, que han visto, todo como un esquema de cuidado y de generar sentido de pertenencia Sí. hacia los humedales, que es algo que, bueno, en otros programas habíamos tocado un poco tangencialmente, y es como desde... Si uno no conoce que estos espacios existen, que todas estas especies existen, como que no le genera nada. Pero mientras Sí. uno empieza, bien sea, bueno, yendo a un humedal a sembrar un árbol, empieza uno a entender cuáles especies están allí, por qué son importantes, cómo las puede uno cuidar, y empieza uno a meterse, a meterse, a meterse. Yo, por lo menos no desde el arte como Verónica y como Lina, que veo que las dos han tenido que hacer un trabajo de investigación grande y seguramente por ahí se han metido les ha picado el gusanito del gusto por lo Sí. ambiental. Pero esto de humedales de Bogotá sí que es un recurso muy importante para todos los que no conocemos de ello, pero que nos plantean aquí todas esas opciones que existen en la ciudad. Incluso pues he tenido la fortuna de participar con humedales. Ahí en la página pueden ver algunas de mis ilustraciones Ujú. del Aves de los cucarachero humedales. del pantano, Ujú. de alguna migratoria como es el alcaraván. Entonces pues es la participación del arte al servicio de la ciencia ciudadana y del aprendizaje. Yo creo 100% que el arte sin un sentido social y sin un sentido de querer hacer un cambio en la vida de las personas es vacío, no tiene no tiene una razón de ser. Por lo menos con Daniel tengo la fortuna de conocerlo hace 3 años, 4 años tal vez, la verdad no tengo presente las Yo creo que fechas, más, más tal yo vez es creo que más más. tiempo. Y un trabajo supremamente interesante es esa, ese compromiso que uno mismo se genera desde sus profesiones. Yo tengo una experiencia con Daniel, yo viví muchos años alrededor del humedal de la Conejera, a menos de 2 cuadras, y me mudé a otra parte donde estoy rodeada de puras vías. Entonces la Boyacá, la 72, la Cali, y da la casualidad que yo me mudé ahí y me dio una gripa terrible, 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 un problema respiratorio tremendo, me puse supremamente mal y tuvimos en algún momento una cruzada nos cruzamos en el paisaje para un evento, no sé, en este momento, y yo pues en esa época tenía tapabocas, bufanda y estaba supremamente mal y yo le conté a Daniel, yo no, estoy súper agripada, y él me preguntó, ¿tú dónde estás viviendo? Yo le dije, no, estoy viviendo por acá, por acá. Me dijo, no, pero tú no tienes ninguna gripa, lo que pasa es que tú estás comiéndote todo el smog y la contaminación que no te comiste en 15 años. Eso es lo que pasa. Claro, porque vivías en el humedad, pues muy Exacto, cerca. vivía a 2 cuadras del Ay. humedal y pasé a vivir a un lugar que está lleno de vías, que está lleno de comercio, es un lugar completamente falto de verde Mm. y pues el trabajo por lo menos de Daniel, lo que hizo con la medición de calidad en aire en Transmilenio y en otras cuestiones, es una cosa increíble y es una cosa de miedo, por lo menos yo lo veo así, Claro. que prácticamente montarte en un Transmilenio es meterte a una cámara de gases. Ese creo que fue como el resultado de esa investigación, o me Wow. equivoco. ¿Cómo es eso, Daniel? Pues no, sí, sí, o sea, es que digamos el tema de calidad del aire nace de lo que está diciendo Verónica, de ver que hay cosas que pasan, como que me enfermo o hay personas que se enferman o comienzas a ver humo por todos lados, digamos en el caso de las mediciones en Transmilenio y no tener como una explicación de eso, ¿no? Entonces, casos como el de Verónica, también conocí a una amiga que vivía en el sector de Kennedy, en Carvajal, al pie de la estación de Carvajal Sevillana, y le pasó lo mismo que a Verónica, ella vivía allí súper mal, los niños se enfermaban, hasta una vez me contó en una crisis que hubo en marzo de hace 2 años,
y hasta el perro se le enfermó, o sea, una cosa mal. Y yo le dije, oye, ¿tú por qué no te vas de ahí? O sea, le dije, claro, yo sé que cambiarse de casa no es fácil, le dije, Sí, para pero nada. yo creo que es eso. Le dije un día y charlamos un rato largo y ella después se fue al puro norte, al extremo casi cerca a la reserva de también en Suba, y se solucionó todo. Entonces, Qué todos esos casualidad. problemas, sí, exacto, qué casualidad, todos esos problemas pues comienzan a mover una serie sí, de preguntas de qué vamos a hacer. Y digamos que eso en el caso de aire pues funcionó mucho porque pues infortunadamente nadie lo estaba haciendo y pues cuando nadie hace, o sea, cuando uno es nuevo en un tema y casi que el único pues puede digamos tener como más importancia mediática y eso ayudó a que, por ejemplo, se visualizara el grave problema Transmilenio, que era terrible. Ahorita yo me imagino que con los nuevos buses ha mejorado mucho. Yo la verdad, pues desde antes de la pandemia ya casi ni estaba subiendo a Transmilenio, pero sí he visto que ha mejorado, o sea, se ha evidenciado, quién sabe cuánto dure esa mejora, pero ese tipo de problemas se visualizan porque pues esa es la realidad en la que estamos sumergidos en algunos problemas graves que no son visibilizados porque no hay una medición. Y por ejemplo, tú puedes decir, no, yo vivo en un barrio súper contaminado y voy a poner una queja y lo primero que te van a decir cuáles son tus pruebas de que vives Claro. en un lugar contaminante si no tienes esos sensores o esos aparatos que pasen de lo subjetivo al número, pues es muy difícil hacer algo y eso es lo que se ha tratado de hacer con el tema de calidad del aire. Ujú. Claro, es que son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Como que uno, si uno creció aquí, estuvo toda la vida aquí, y si creció en un sitio donde pues hay bastante flujo vehicular y demás, pues uno ni siquiera lo nota, sino hasta que tiene una experiencia como la tuya, Vero, Sí. en donde hubo un cambio radical allí de pasar de estar al lado del humedal y demás a una zona más congestionada y que se empieza a ver estos efectos en la salud, ¿no? Sí, pues también es una oportunidad para darse cuenta qué cambios podemos hacer en la ciudad ante esa situación, ¿no? Porque todos pues no podemos mandar a toda la gente cerquita a los espacios verdes, pues que todos vivamos, lo ideal es que todos tuviéramos un humedal y un bosque al lado de la casa, Claro. sería espectacular, pero sí podemos hacer algunas acciones, por lo menos pues mi trabajo como con la ilustración es también mostrarle a la gente que al lado de la casa también hay otro tipo de seres que están ahí y que también merecen un protagonismo, una protección, un cuidado y que da la casualidad de que si yo les cuido el espacio a esas especies, me estoy haciendo un bien a mí misma o a mí mismo. Entonces, si yo cuido ese espacio verde, si yo lo protejo, mi calidad de aire mejora, mi calidad de vida mejora, yo me siento mejor a nivel anímico, a nivel de salud, en todos los niveles. Entonces es un gana-gana. Ganan las especies que no pueden hablar por sí mismos, las aves, las libélulas, los mamíferos, los murciélagos, ganan todos. Y también gano yo como habitante de la ciudad, que me estoy haciendo un lugar más sano para vivir y más bonito. Claro, es que hay mucho que se puede hacer desde uno mismo, lo que tú dices, nada más desde llamar la atención a través del arte, como lo que haces tú, como lo que hace Lina, o como lo que hizo Daniel también, que es Desde su conocimiento y su desde su activismo. conocimiento, Ujú, ujú. exacto. Bueno, nosotros aquí les quiero contar que en Antonio Nariño también estamos en vistas, ¿no? de hacer algunos arreglos al todo el tema del aire. Pero les voy a dejar que nuestro experto de la localidad, que es el gestor ambiental, David Prieto, nos cuente un poco más acerca de este proyecto y cómo es que va a funcionar. Buenos días, mi nombre es David Prieto, referente ambiental de la localidad Antonio Nariño. Nuestra localidad se encuentra ubicada en todo el centro de Bogotá. Parecemos como una isla en el centro extendido de Bogotá. Sin embargo, esto no es obstáculo para tener zonas verdes y para tener nuestro río Fucha, que es nuestra estructura ecológica principal. Este río atraviesa toda la localidad desde la carrera 10ª hasta la carrera 30.
presta servicios ecosistémicos como es captura de carbono con los árboles que tenemos acá en la ronda del río. Es nuestro corredor ecológico donde podemos encontrar avifauna, podemos encontrar algunos roedores, podemos encontrar fauna silvestre asociada a este río. El río Fucha nace en los cerros orientales, en la localidad de San Cristóbal. Va bajando y va recibiendo aportes de algunos tributarios. En nuestra localidad tiene dos tributarios, que es el río Seco y el río Albina, que finalmente desembocan en el río Fucha. El río Fucha atraviesa todo Bogotá y entrega sus aguas en el río de nuestra ciudad, en el río Bogotá. Tenemos algunas problemáticas asociadas a nuestro río, sobre todo por una disposición inadecuada de residuos, por cambuches, personas habitantes de calle que encuentran un lugar de refugio, un lugar de resguardo y arman sus cambuches en la ribera del río o en su zona de protección. Y esto también hace que el río pierda su condición natural, que es el abastecimiento y el corredor ecológico. Hemos hecho algunas campañas con integración social para darle alternativas a los habitantes de calle para que desalojen sus cambuches y puedan estar en unas mejores condiciones. Algunos aceptan, otros no. Entonces finalmente la estrategia es ofrecerles alternativas y a los que no, pues obligatoriamente nos toca hacer un desalojo de esos cambuches con fuerza pública y con otras entidades. En este momento el río Fucha va a entrar en un mantenimiento en nuestra localidad. Aguas de Bogotá, según cronograma, va a iniciar en diciembre a hacer todo el mantenimiento del río. Ellos van a hacer corte de césped, van a hacer limpieza, vamos a hacer desmonte de cambuches y vamos a darle esta ronda hidráulica al río que tanto necesita y que previene además inundaciones en estos tiempos de altas precipitaciones que tenemos en Bogotá. Lo que sucedió la semana del mes de noviembre, la semana pasada, Bogotá se alcanzó a ver afectado con el coletazo del huracán Iota. Tuvimos unas precipitaciones supremamente altas como no teníamos desde el 2016. Hizo que todos los niveles del río aumentaran. Tenemos una ventaja de que el río, su estructura hidráulica no permitió que se rebosara. Sin embargo, por altos contenidos de residuos y por una disposición inadecuada, sí tuvimos algunos momentos que subió. Si hacemos una disposición inadecuada de los residuos, nuestro río mantiene su nivel y evitamos además riesgos asociados a inundaciones o desbordamientos que pueden afectar los barrios aledaños a nuestro río. Muchas gracias. Bueno, así que efectivamente hay mucho que podemos hacer nosotros para que la calidad del aire mejore y para que todo nuestro ambiente mejore, ¿no? No es solamente al lado de la casa, sino en todos los espacios. Qué bueno hacer acciones para que puedan mejorar, ¿no? Yo siento que tan pronto uno ve un ave de esas raras aquí en la ciudad, tan pronto uno ve un búho, uno dice, uy, ¿cómo así? O sea, ¿Esto está aquí? no lo puedo creer, que es algo que me ha pasado a mí. No sé si tú, Lina, hayas tenido también esa experiencia visitando, haciendo avistamiento de aves, haciendo toda esta investigación para poder hacer representar las especies en tus esculturas. Sí, pues precisamente en la primera salida, desde el primer momento que tuve el contacto con el tema de las aves, todo fue tan rápido, que no alcanzaba como a poder interiorizar todo lo que pasaba en el momento. Unos decían nombres, otros decían colores, otros decían familias, buscaban en libros y demás, y yo como no sabía nada, pues como que yo, no, un momentico, necesito que me expliquen más despacio. Claro. Y gracias a un montón de ayudas también que digamos, la O ha desarrollado como estas fichas y demás, yo dije, sí, sería chévere
que otras personas que no tenemos, digamos, la disciplina en la parte de biología, de ecología, de ciencias, digamos, ambientales y demás, pues alguien como que nos pudiera guiar en el camino como para poder entender de qué es este tema tan grande. Y a raíz de eso fue que yo dije, pues chévere poder permitirle a la persona tener la opción de poder contemplar el ave que acaba de pasar, que es como una fortuna en muchos casos poder ver cierto tipo de especies, Claro. pues poderlas tener ya, digamos, en las manos, poder mostrarle a la gente cuáles son las características específicas de la especie, qué diferencias hay en las partes con otras, y ese tipo como de cosas que uno le permite apreciar mejor. Mira el También copetón. obviamente Muéstranos el está el hecho de la copetón. Lina, forma del muéstranos ese aprendizaje. copetón. Este copetón me encanta porque yo precisamente lo primero que hice fue, no, yo quiero conocer mejor las aves de mi ciudad. Entonces, a raíz de eso, pues lo que hicimos, y como yo veía que todo el mundo anotaba, y yo ni siquiera sabía qué anotar, y los nombres que decían, yo no los entendía, me tenían que deletrear cada palabra, no, era Suele una Claro. pasar, cosa suele loca. pasar. Entonces resulta que en diseño nosotros siempre llevamos es una bitácora, que es lo que ellos llaman como la agenda de campo, ¿cierto? Entonces dije, pues entonces voy a hacer una bitácora de avistamiento, ¿cierto? Pero en donde hable es como de los colores, que es lo primero que uno ve cuando el ave vuela o la logra identificar, ¿cierto? A tanta distancia. Y entonces que cada uno, digamos, pues en este caso ya logramos, fue cada vez vamos aumentando las especies, pero en el caso acá del copetón, lo que hicimos fue sacar los colores principales y además que cada La uno paleta de tiene color. sus colores especiales. Y Claro. era el rufo y yo, pero como así, a mí nunca me han hablado de un color rufo, como así que yo no Es muy conozco ese chistoso. color. Entonces dije, no, voy a hacer, es una tabla de colores para las aves representativas de Bogotá. Entonces, y que uno, pues el paso número uno será pues pintarlo, ¿cierto? Obviamente, pues lejos de llegar a detallar tan bien como lo hace un ilustrador como el trabajo de Verónica, que es increíble y con tantas técnicas, yo decía, Sí. pues por lo menos que la persona se vaya con la idea que cuando salió al parque X y vio tal ave, pues la dibujó, la pintó, le escribió el nombre, supo cuál era como su lugar, si estaba cantando o no. Ay, qué pena, ahí tengo un reloj de pajarito. Pero entonces, que Qué sí, que la bonito. persona pueda complementar esa experiencia. ¿Sí? Yo me fui, fue como parándome en los pies de alguien que no sabe nada y que como que ayudas poder generar para que más personas conozcan, porque se me hizo tan bonito que yo quería después, yo le decía a mis hermanas, le decía a mis papás, a mis primos, a mis amigos, a todo el mundo, pero como que la gente dice, no, pero un pajarito acá en Bogotá, y uno que ve una paloma, entonces digamos que es poder mostrarles a ellos que en Bogotá sí hay, y hay muchísimos, y hermosos. Después entonces fue Claro. cuando yo vi el pechirrojo, que yo decía, ¿cómo así que un pájaro rojo al lado del parque por donde yo siempre paso y yo nunca lo había visto? Es decir, para mí fue como que no. Es que es Pero, increíble. pero antes de seguir, yo quería complementar con el tema que veníamos tratando, y es el hecho de la contaminación, Sí. porque he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias como la construcción, y la cantidad de materiales que se utilizan allí, sobre todo digamos el icopor, ¿sí? Uy, sí. Que es tan contaminante y que se utilizan unos volúmenes impresionantes en toda la industria de la construcción, es ver cómo muchas aves, a raíz de todas estas bolitas que se desprenden, ¿sí? Y que van y que se las lleva el viento, terminan como si fuera alimento o terminan en los mismos nidos, eh, terminan en el estómago también muchas aves, y obviamente todo este tema del plástico pues es de un impacto impresionante. Eso también nos hizo, a través de un trabajo que le hicimos a Diego Emerson, estuvo en una charla muy buena también de la alcaldía,
sobre el tema de los plásticos y el reciclaje de plásticos acá en Bogotá. Es Y que ellos lo que decían, y llevaron recicladores con licencia, y ellos lo que explicaban era que de toda esa cantidad de plásticos, el que más difícil de reciclar es el que ellos se llaman chirris, que es el de las papas fritas, que viene laminado, ¿sí? Son múltiples capas. Por un lado, pues obviamente nosotros conocemos que tienen colores espectaculares, fluorescentes y demás, dorados y unas cosas espectaculares a nivel gráfico, pero como tal ese material poderlo reciclar es muy complejo. es que Y cada tema tiene por su, eso fue, claro, ¿no? Y por sí, eso fue que terminamos haciendo el colibrí, que es, se eligen a Bonaparte para Diego Emerson a partir del reciclaje, hicimos toda una campaña de reciclaje de bolsas y de ese tipo, ¿sí? Para sacando los colores y haciendo el colibrí para, digamos, como un llamado también de atención y de lo que el impacto que eso puede generar y poder resignificar de alguna manera ese tipo de material que en esta pandemia ha sido una explosión total. claro, porque Si antes veníamos con la campaña del todo el mundo está utilizando pidiendo plástico de y es el todo. plástico del plástico. Exacto, pero antes de Totalmente. irnos al colibrí, que es un tema súper importante que queríamos tocar acá, yo me quería devolver un poquito a lo que estabas diciendo acerca de ese impacto que te generó ver ese pájaro acá y pues lo que nos ha generado a todas nosotras viendo esas especies que uno ni se imagina. Para que Daniel nos cuente un poco acerca de esos procesos que hay en los humedales, ¿no, Daniel? Porque allí sí que se pueden ver y hay muchísimos lugares a donde uno puede ir. Piensa uno que es nada más, bueno, la Conejera, La el de la reserva, Vaca, el de que es... Córdoba, Ujú. pero les quiero, adivinen cuántos hay. Daniel, cuéntanos, por favor. Bueno, eso es importante porque, por ejemplo, mi experiencia con los humedales se parece mucho a la de Lina en el aspecto de cuando uno llega a un lugar y pues se sorprende de ver aves súper bonitas y vegetación diferente. Entonces, cuando en nuestro caso, en mi caso, eso me ocurrió como en el 2000, como desde el 2009, 2008, y en el 2011, pues con un grupo de amigos que se formó la Fundación Humedales Bogotá, nos decidimos ir a todos los humedales. En esa época eran 11 reconocidos oficialmente, ya vamos en 15, 15. y Una locura. conocíamos todos los humedales, íbamos muy frecuentemente. Yo era muy aficionado a la observación de aves. Jorge era el de las plantas, o sea, él conoce mucho de plantas, de árboles, y se hizo un trabajo muy bonito de ir a los humedales y tomar fotografías de aves. En esa época yo tenía una cámara que era, pues digamos así como algo Casera. como raro, sí era, porque ahorita con esas fotografías de los duros como Diego, como, no, todos los que así toman fotos, en las fotos que yo tomaba en esa época, pues eran bonitas para lo que había de recursos en esa época. Y comencé a publicar esas fotos, y pues como nadie publicaba fotos de aves, porque pues como que siempre la gente se esmera es que técnicamente la foto sea súper bonita, pero pues en esa época la cámara que yo tenía un zoom como de 20, creo, y era como raro, entonces se veía bien el ave más o menos. Claro. Claro, si las comparamos con las de ahora, pues eso es nada Es que que ver, era una pero producción de digamos que eso siluetas de acercó, aves. sí, eso acercó a que se vieran aves como búhos, como ciguas, y ayudó mucho, en especial a que se reconocieran los humedales de Bogotá como un espacio biodiverso y con bonitas especies, que todos lo sabíamos, pero el registro fotográfico ayudó mucho, y escribir artículos de las aves, de las problemáticas, de todo lo que veíamos, y se logró, digamos, una labor de apertura de pasar de los humedales sí, en los libros, en las páginas web, a que se investigaba y aparecían muchos artículos nuestros.
Y digamos que ese fue como la aproximación que se tuvo al tema y sobre todo de apreciar desde otra mirada los humedales, ¿no? Digamos, se veía siempre como los humedales, como los procesos sociales, o desde un punto de vista muy académico y no tanto como de un ciudadano que ve un ave y le parece bonita y toma una foto y escribe algo de esa ave. Eso poco se hacía y digamos que eso fue la innovación que nosotros tuvimos en ese tema y por eso digamos fue un poco exitoso el proceso de humedales y fue reconocido bastante, no solo aquí, porque también digamos fue interesante como en otros países nos ven a Bogotá, no digo que por nosotros, sino por los procesos desde los 90 como una ciudad ejemplo en defensa de los humedales, así los procesos no hayan sido tan exitosos, si no estén uno a los humedales. Sí se reconoce que es de las pocas ciudades a nivel mundial que tienen un proceso social muy fuerte en la defensa y reconocimiento de los humedales. Claro, es que es un ecosistema súper importante en la ciudad y lo que hablábamos en Sí, alguno de los otros episodios aquí con Verónica es que mucho humedal se ha construido, ¿no? Ahora es que, bueno, tú hablas de un proceso que viene desde los noventas, no sé, Humedales Bogotá hace cuánto que está trabajando en ello. desde el 2000, o sea, éramos un grupo ciudadano Ujú. desde el 2010 y ya después formalizamos una ONG como en el 2014, creo, 2014, 2015. Ujú. Y pues ese fue, sí, muchos años de trabajo voluntario, de salidas de campo y de muchos amigos, ¿no? Uno en esos procesos conoce mucha gente muy interesante y muy valiosa porque el trabajo voluntario tiene una característica que no tiene ningún otro y es que pues como no hay plata, pues se hace de amor y Desde el eso le da, corazón, eso es sí, cierto. eso se hace, eso le da otra mirada a la gente que está haciendo el trabajo voluntario y eso es, digamos, lo más valioso que yo veo que tienen estos procesos. Bueno, pero qué más pago que ver todos esos animales tan divinos Claro, todos los días allá? Yo creo que eso sí debe ser una dicha. sí, así es. Y lo que tú dices es muy cierto porque muchas veces en toda la labor activista y voluntaria que se hace, el pago está en otras cosas, ¿no? Claro, hay personas que no entienden o no, pues no les corresponde entender o tendrán otras visiones que ese es el mayor pago, pero pues para uno lo es, entonces Claro, le y yo, funciona, hay otras personas que no lo entenderán, pero pues dentro de todo está esa gama de recibir lo que tú consideras valioso y que ese sea tu pago. y es que acá en la página de Humedales Bogotá, como que lo chévere es que le dan a uno las noticias acerca de todas estas especies. Estoy viendo acá que reaparece el martín pescador en el humedal Córdoba. Cosa maravillosa. Yo quiero que Verónica lo dibuje, yo quiero que Lina lo haga, yo quiero ir al humedal allá a verlo. ¿Cómo fue? ¿Quién lo vio? ¿Cómo fue la cosa? Ya, digamos que esa noticia, mira, en el año, yo creo que eso fue 2012, en el humedal Salitre, o 2011. Nosotros estábamos en el humedal El humedal El Salitre en esa época lo iban a desaparecer poniéndole una concha acústica gigante encima. Entonces nosotros con unos amigos de allá del sector y especialistas en aves, pues íbamos mucho tiempo, sí, íbamos, y un día apareció una ave súper rara, y pues como les digo, como en esa época mi cámara era, lo más avanzado porque se veía en el movimiento de humedales, entonces yo le tomé una foto, pero pues yo no tenía ni idea qué era, y entonces resultó ser un martín pescador, se tomaron videos y se hicieron un movimiento que ayudó a que el humedal se reconociera como un espacio diferente porque el martín pescador, aunque a veces se ve en Bogotá, pues no es muy común, ¿sí? Lo mismo acabó de pasar ahorita en Córdoba, que lo vieron en la misma especie
Y pues digamos que esas fotos y esas cosas diferentes eran lo que le daban como más valor a los humedales, porque digamos los que llevaban tantos años en los humedales sabían que existía más que un pescador, tenían toda la información, pero no había como una manera de ponerlo en redes o en una página web y que más gente se enterara y pues eso fue lo que se hizo y sigue haciendo la fundación pues para ayudar a estos espacios, porque por ejemplo el caso de los nuevos pajareros con las supercámaras y que nos, digamos que entre comillas opacaron porque pues es que el nivel técnico de ellos es tan brutal, pero eso ayuda más porque Claro. entonces se ve más bonito, se ve que hay más cosas valiosas, se pasó de unas fotografías de un nivel, digamos, regular técnicamente a algo súper avanzado y eso ayuda y sigue ayudando a que, por ejemplo, las visitas en Monserrate ahora son muy populares porque Diego Emerson dice, no, es que yo allá es donde fotografío los colibríes, entonces todo el mundo coge para allá y comienzan a volverse Por lo hotspots menos, bonitos. Y pues eso más o menos fue lo que nosotros hicimos al comienzo y que se sigue haciendo con labores como la de ellos y como muchas otras que hay, como el arte y todo lo que estamos viendo. por lo menos ahorita ya que mencionaste Monserrate, hay una, hay una noticia nueva, llamémoslo así, hay un colibrí que es un híbrido entre otros Sí, dos, y eso ha sido la sensación. Ha ido Carlos Guevara, ha ido Diego, ha ido Osvaldo Cortés, o sea, han ido muchos a buscar esa especie. Entonces es ese llamado de atención desde el placer, ¿no? Desde el gusto de verlo, desde el gusto de fotografiarlo, y eso lo permite es el arte. O sea, esas sensaciones las genera es el arte, la fotografía, la ilustración, todo. Digamos que ¿para qué sirve el arte? Precisamente para eso, para generar sensaciones, para generar la ilusión de volver a ver o de conocer, y eso es supremamente valioso, por lo menos para mí. Y otra cosa, volviendo un poquito, otra cosa que Daniel de pronto olvidó mencionar, es que sí, hay 15 humedales reconocidos por el distrito, pero hay otros muchos que no han sido reconocidos así es. por lo que sea, por voluntades políticas o bueno, lo que sea. Eso sí, ya son otros temas y otras cosas que pues los conocedores sabrán hablarlo, pero en muchas ocasiones el trabajo de la misma comunidad es lo que provoca que las mismas entidades se tengan que reconocer esos espacios, porque la misma comunidad reconoce qué es lo que hay. Y pues si es a través del dibujo, por lo menos ayer allá en la exposición tuve la oportunidad, le sacaron una foto a un niño viendo una de la colección de polinizadores, Ujú. mirándola así, y pues yo la publiqué, y personalmente me llena de ilusión una fotografía así. O sea, que un niño le pueda llegar esa información y que él pueda replicarla con su familia, con sus amigos, con sus amiguitos, con los niños del colegio, es genial, es buenísimo, porque eso quiere decir que el mensaje está llegando, que la Ujú. información está llegando y puede llegar a un término muy hermoso, que es uno que sabe, de pronto ahí tengamos un avistador de aves en potencia, un futuro Claro. artista en potencia y un comprometido con la protección y con el arte. Así es, y es que uno no ahí se va sembrando la semillita, que además esto no tiene edad, ¿no? Ya hemos No. visto con otros invitados que hemos tenido aquí en la fauna de mi casa que se empieza a los 70 años o a los años que sea, pero tan pronto uno empieza a ver como esa belleza de las especies, y ahora que Daniel mencionaba, bueno, cómo van evolucionando también los equipos y las tecnologías y demás, es más fácil verlo, porque a veces uno puede ver un pájaro que pasa rápido, ¿no? El otro Sí. día yo estaba por aquí, por el canal del río Fucha, que es uno de las fuentes acuíferas aquí de la localidad, y vi un montón de pájaros y eran en una mata y sube y baje, tenían ese juego. Me acerqué yo un poquito más porque pues se espantaban, ¿no? Ujú. Eran amarillas. Y yo, pero ¿esto qué es? Esto es otra Entonces uno cosa. dice, esos son canarios, y uno dice, son canarios, No, pero por encima eran como grises, probablemente eran migratorias, tocaría probablemente. revisar. Pero mira, por ejemplo, eso que tú mencionas, eh, yo creo que esa capacidad de observación
se ha dado desde que estamos hablando del tema. Desde que estamos hablando del tema uno se vuelve más receptivo, uno ya deja de mirar para empezar a observar, para empezar a notar realmente. Entonces, ahí también está el trabajo del arte. Claro, y es que es un tema de uno, de verdad, poner cuidado, prestar atención. Sí. Prestar atención. Bueno, tú sí que lo tienes que hacer cosa seria, porque, bueno, ahora que más tardecito podemos ver continuar con el tutorial del cucarachero, ¿no? Que continuamos, que tenemos aquí en el programa. Y Lina nos puede contar también un poco más acerca de esa rigurosidad que tienen que tener para poder interpretar las especies y hacerlo bien, ¿no? Que se vea real, que es lo que interesa aquí en la ilustración científica, sobre todo, ¿no? Sí, en la ilustración científica, precisamente lo que comentaba Daniel, la fotografía, en muchas ocasiones, aunque tú tengas, yo les llamo las bazucas porque son unos lentes enormes, unos lentes larguísimos, tú puedes tener la mejor cámara, pero agarrarle todos los detalles al ave es prácticamente imposible, es muy complejo. Entonces ahí es donde entra el trabajo, por lo menos mi trabajo, que es capturar también esas partes que no son visibles a simple vista. Perdón la forma de explicarlo. Entonces hay muchas partes que no son visibles, pero que se vuelven la herramienta para los conocedores como Daniel, como Jorge, como los biólogos, los ornitólogos, la gente se vuelve una herramienta supremamente importante para explicarle, para contarle a la gente, mira, esta especie es así, 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 así. Y también se vuelve una herramienta supremamente importante para Lina, por ejemplo, que es ya en la producción de la pieza, que uno la toca, la siente, la tiene en la mano, que es un 3D real total, también toda esa rigurosidad de, listo, y lo que mencionaba ya de los colores, cuando uno recién entra, ese es un conirrostro rufo, y no, ok, listo, conirrostro, ¿qué es? ¿Qué es rufo? Y uno entra como, sí, como colores ahí o sea, son otras connotaciones, es otro lenguaje, pero nuevamente el arte se vuelve el puente para comunicarse y mencionar esos colores con otros. Lina tiene muchos otros ejemplos de colores que la persona del común no comprende, pero que el pajarero lo entiende perfectamente. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Rufo ese es tal vez como el más común, el que tenemos más presente, pero hay otros colores que a uno le mencionan y uno, ya, y gracias, sí, que ir de novato a pajarear es muy divertido, es muy chistoso. Bueno, y se han Oye, ido a Beno, pajarear allá y donde ahora que dice... me hiciste acordar de un tema. Ve- les preguntaba si han ido a pajarear allá a Monserrate donde se ven los colibríes. Personalmente, yo he ido a pajarear más que todos a los humedales y a la reserva. A Monserrate todavía no he tenido la oportunidad, pero eso es algo que toca hacer. Claro. Pues a raíz de la noticia del híbrido, pues le escribí a Carlos y a Diego, yo, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esa ida? Yo quiero saber bien si fue allá, cómo es la cuestión. Entonces me dieron ya todos los tips de cuándo se puede ir, cuánto vale, cómo es la subida, cuánto tiempo puede estar uno allá, y pues que efectivamente sí se pueden ver esa y muchas otras especies. Entonces ese plan ya lo tengo listo ahorita, que es un autorregalo navideño para estos fines de semana que vienen. También quería complementar el hecho de, con el tema de los colores, las formas, y en una de las experiencias que tuve muy bonita fue con Juan Pablo Culazo, porque, claro, nosotros somos afortunados en el hecho de poder ver, ¿cierto? Pero las personas que quieren hacer avistamiento y no pueden ver, sino pues en este caso solamente escuchar, poderse hacer una idea de qué es lo que está sonando y únicamente grabarlo por sonido, aunque ellos solamente desarrollan unas habilidades impresionantes. Yo quise complementarla y pues le pregunté a él directamente con diferentes aves que he realizado cuál era la que más me impactaba. Entonces, pues él haciendo la apreciación
lo que me contaba es que el ave que más le llama la atención es el de la golondrina, por la posición de las alas. Pues yo la hice en vuelo y pues obviamente la golondrina con sus alas que son más tipo triangular y la cola también que está bifurcada, y la forma que es muy aplanada cuando está en vuelo, digamos que fue un momento muy especial de cómo también estos materiales, esto se puede llevar a otro tipo de público, para que más personas acá en Bogotá y pues en otras partes también puedan entrar a hacer avistamiento. Entonces, incluso ahorita hay Claro. una noticia de cómo Juan Pablo está impulsando todo el tema de aviturismo para hacerlo un turismo más incluyente. Entonces, pues creo que es bastante importante, digamos, tener este segmento de personas presentes en todo el tema de cultural, natural. Se me hace súper valioso. Claro, y es que para hacer avistamiento de aves, lo hablábamos también en otro de los episodios, pues qué rico ir a los humedales porque ahí están disponibles para que uno vaya y está fijo, alguna cosa rara va uno a ver, algo se Sí, encontrará. algo se va a encontrar uno. Pero hablábamos también de esa posibilidad de uno mismo en su casa poner plantas con flores, por ejemplo, si le gustan los colibríes, pues poner unas plantas con flores para que sean endémicas, que sean de aquí, de la región, para que los colibríes vayan allá a tomarse el néctar, ¿no? O poner también la fuentecita de el platoncito de agua porque a los pajaritos les gusta ir a bañarse allá y uno mismo en su balcón, en su ventana, pues puede tener las especies llegando ahí, por supuesto, pues no alimentarlas ni nada para que no les vayan a cambiar su Sus dieta. hábitos. Ujú. Pero sí se puede hacer y tener uno la posibilidad de asombrarse como te has asombrado tú, Lina, como bueno, nos hemos asombrado todos aquí con todas estas especies, ¿no? Pues Sí, pues ahí para nuestro otro compañero, Daniel, pues se me hace súper útil poder tener como una guía precisamente de ese tipo de plantas que uno puede conseguir. Pues obviamente a raíz de todo esto dije, ay, yo quiero que lleguen colibríes aquí a mi conjunto. Pero pues digamos que me puse a mirar las flores que hay y no son las que exactamente los atraen. Entonces me fui a diferentes viveros a preguntar que cuáles eran las plantas, porque yo no me sabía los nombres, cuáles eran las plantas que Claro. realmente traían los colibríes. Y en los viveros que pregunté me mostraban unas que como que no me hacían match con las flores que yo he visto en las fotografías donde llegan. Hasta que tuve que consultarle a una amiga arquitecta paisajista y ella me dijo, ah, no, claro, mira, es esta, tanta. Y me ayudó a comprar unas matas que realmente son las que los atraen, pero pues digamos que era lo que tú estabas mencionando ahorita, Mario, de la importancia de que en ese tipo de salidas también puedan a uno enseñarle qué tipos de plantas realmente puede tener uno en la casa. ¿Sí? Que no sea únicamente como por allá, si uno no tiene una finca, entonces uno no puede tener nada, ¿no? Claro, Sino uno de casa, en un balconcito, una matica, ¿sí? sí, así sea una nada más. ¿Y cuáles son esas matas que te sugirieron? Bueno, uno es el abutilón californiano, que ese sí lo logramos plantar en una zona más grande acá dentro del conjunto. La otra es la fucsia, que de esas ya tengo varias materas para colgar. Y la otra es la mermelada. Como es de arbusto, entonces eso también requiere ya un espacio un poco más grandecito. Fueron esas tres que me dijeron que se podían, digamos, mantener de una manera muy sencilla dentro de un espacio relativamente, digamos, pequeño, ¿sí? En donde están sembradas, mire, más o menos 2 por 2, ¿sí? Junto con otras matas, pero no es que requiera un montón de agua ni un montón de mantenimiento, sino un espacio donde Si yo no creo que ganas, en cualquier conjunto acá de Bogotá se puede tener. claro. por lo menos personalmente sí, ese tipo de procesos yo lo aprendí, fue con Juan Carlos Caicedo, que empecé a aprender de eso. Y también los mismos pajareros, cuando uno está en la jornada de ir a pajarear,
uno les pregunta y hay muchos que saben mucho del tema y no necesariamente son paisajistas o biólogos, ornitólogos, sino que ya desde la experiencia ya reconocen mucho eso. Personalmente, cuando vivía en Suba, allá al lado de la Conejera, yo en esa época vivía con mi mamá, tenía un jardín muy, muy bonito y tenemos un abutilón y el abutilón se volvió árbol, o sea, es enorme, ese abutilón es enorme, pero ahí hay un colibrí que ese es el abutilón de él, o sea, esa es su casa. Además, un súper territorial. Sí, entonces esa es la casa de él. Entonces tú imagínate el escenario, llega la mañana, te levantas, te estás tomando tu café de la mañana, te paras en la ventana y hay un colibrí bailando ahí, tomando su desayuno en el abutilón, no, pues, ¿quién le dice que no a una visión así? O sea, espectacular. Y también teníamos otras especies, como es el cigarrillo, por ejemplo, que eso también es un arbustico que no es muy grande. Entonces ella es roja, pero la puntica la tiene color gris, como si estuviera quemadita. Y esa también les fascina a ellos. Y eso también es un arbustico pequeño. En este momento no sé si realmente esa especie es endémica o nativa, la verdad no desconozco la situación, pero sí sé que es sí sé que es una planta que los atrae bastante. Entonces esa, por lo menos por lo que le mencionabas, el abutilón, la fucsia, la mermelada, que tengo aquí presente, tal vez pues los cayenos, pero no sé si los cayenos estoy tal vez diciendo de más, porque pues yo he visto algunos colibríes, pero no los he visto tan cercanos a ese tipo de plantas. Pero informarse, por ejemplo, está el grupo de comunitarios, está la Asociación Bogotana, me imagino que uno puede también buscar por otros medios. Ahorita la información está desbordada en internet. Claro. O sea, ahorita ya no es tan difícil adquirir la información como hace, qué sé yo, 10 años, 20 años, tratar de buscar los datos, la información era un camello, pero ahorita la información está a la mano, o sea, hasta a un clic de distancia. Entonces, pues, también es querer hacerlo, es un poco más el querer para hacer. Así es. Bueno, entonces ya ven, hay muchas maneras de encontrar las aves, de encontrar espacios naturales en donde verlas, en donde disfrutarlas. Uno mismo las puede crear, uno mismo puede ser curioso y acercarse a esos espacios en donde se pueden encontrar, bien sea ahí mismo en el barrio, en un arbolito del barrio, en el parque. Ahí seguramente van a ver, porque por lo que hemos hablado, que hay migratorias, hay aves que son de aquí, que viven aquí y tienen sus árboles propios, ¿no? Anidan allí, entonces vale mucho la pena. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Lina, por acompañarnos. A ti, Marion, y a Vero, y obviamente también a Daniel, a todos, al teatro, Villamayor, a la alcaldía. Muchísimas gracias por este espacio. Espero poderles haber compartido un poquito de lo que he vivido. Un abrazo súper especial y que bueno, pues poderlos obviamente contactar después de todo lo que ha pasado en este año. Sé que todo esto del aviturismo y en general el turismo de naturaleza en Bogotá realmente puede seguir creciendo y muchísimo. Entonces, pues gracias por este espacio y pues espero poder contactarme con ustedes más adelante. Claro que sí. Daniel tuvo que salir, pero bueno, también les dejó muchos saludos y se despide, y queremos invitarlos a que visiten la página de Humedales Bogotá y que vayan a los humedales de Bogotá, que son tan fantásticos y que hay muchas sorpresas allí para todos. Entonces, bueno, los dejamos con el tutorial del cucarachero, ¿no, Verónica? Sí, ya casi estamos terminándolo. Ahí vamos paso a paso. Para que lo sigas tú también, Lina. Yo sé que Lina hace también unos talleres para hacer estas aves maravillosas. Sigan a Lina también por redes sociales, que allí pueden encontrar todos estos talleres de aves en 3D. Allá la encuentran como Valija de Aves. Valija de Aves. En Instagram, en Facebook, y ahí la contactan. Exacto. Entonces, para que no se lo pierdan, y bueno, nos vemos en una próxima edición de La Fauna de mi Casa. Hola, bienvenidos al tutorial para tener un cucarachero en casa. El proceso de bocetar continúa haciendo líneas generales.
de qué voy a hacer. Las paticas es lo último que voy a hacer, la colita es lo último que voy a hacer. Entonces, acá ya vamos a empezar a utilizar el lápiz portaminas que me permite marcar con más fuerza las líneas que quiero que permanezcan en el dibujo. Está el ojito, está el piquito, recuerden que todos tenemos la capacidad de dibujar, pero las cosas no se dan a la primera, es un proceso de años o de momentos de repetir en muchas ocasiones. Pues acá él ya me está dando la figura que yo quiero que me dé. Teniendo en cuenta la línea base que habíamos mencionado. Y acá ya ahora sí hago la colita. La colita, si se dan cuenta, es como un triángulo, pero olvidé el nombre de esta figura. Realmente no es un triángulo, es como una hojita, la colita. Y acá ya empiezo de pronto a revisar dónde están las paticas. Entonces en esta ocasión solo se le ve una patica porque la otra está como por acá y está perchadita en otra cuestión. Bueno, les cuento también que las aves no se posan en los árboles, las aves se perchan. Entonces aprendemos también otros términos nuevos para identificar, para revisar. Entonces aquí sí ya arranca a aparecer la línea donde está puesta mi ave, que es esto, que es como una varita, un palito. Y aquí hay otra que me da como un soporte extra. El cucarachero es una especie que se encuentra en los humedales, más que todo donde están los juncales de los humedales de Bogotá. ¿Cuál es el proceso y por qué está en riesgo crítico de extinción? Debido a que se hacen unos desecamientos bastante agresivos en los humedales para hacer construcciones o para hacer otro tipo de procesos de intervención. Todo su espacio natural, que son los humedales, que son los juncales, empiezan a desaparecer, lo cual genera que el pajarito no pueda permanecer ahí y tenga que irse a otro lugar. Lamentablemente el resultado pues es nefasto. Los conteos últimos de esta especie han sido mínimos, menos de 5 o 6 ejemplares, por lo cual se está estudiando la posibilidad de considerarlo extinto, como nos pasó con el pato zambulledor andino, y hay otras especies en Colombia que están también en riesgo muy crítico y muy peligroso de desaparecer. Bueno, este es el boceto. Entonces esto es lo que nosotros llamamos un boceto. Es una pieza que no está terminada, es una pieza que no tiene unos detalles muy precisos, pero sí me permite identificar en qué lugar voy a ubicar mi dibujo, cómo voy a hacer cuáles piezas componen este dibujo. Entonces está el pico, está el ojito, está el pecho, la pancita, las alas, la cola, las patas. Entonces esta parte no es muy elaborada, esto es lo que nosotros llamamos un boceto. La ventaja de bocetar también es que me permite revisar qué líneas empiezan a desaparecer. Entonces, si se dan cuenta, puedo yo borrarlo, sí, puedo yo borrar esta situación, estas líneas que pues ya no me resultan necesarias, y el lápiz 2H empieza a desaparecer por sobreposición del portaminas. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. Recuerden que la ilustración científica se logra paso a paso.
En el próximo episodio continuaremos dibujando el cucarachero de pantano. Hasta la próxima.